Lo que vamos a hacer esta noche es retomar donde nos quedamos. La última vez, Pastor Darren estuvo con nosotros y pudo compartir contigo lo que hace semana tras semana. Si no recibiste ese folleto, probablemente puedes volver a mirarlo en WhatsApp y si lo necesitas, solo dímelo. Con gusto lo enviaré de nuevo. Así que lo que vamos a cubrir las próximas semanas, meses, un par de meses, esto no va a durar un año, pero lo que vamos a tratar son muchas de las cosas que vamos a ver en la hoja de Pastor Darren, lo que él hace, pero simplemente las vamos a abordar de otro ángulo. Hay muchas cosas similares con lo que el pastor te ha contado y lo que hace semana tras semana y de lo que vamos a hablar. Así que lo que quiero hacer esta noche primero es repasar brevemente lo que hablamos en las primeras 2 sesiones juntos. Y hablamos sobre el corazón del estudio bíblico, ¿verdad? El corazón del estudio bíblico y la forma en la que intenté presentarte eso fue que está el cómo estudiar la Biblia y luego el corazón de quién estudia la Biblia. Y puedes conocer los cómo estudiar la Biblia, los puedes obtener como las reglas de interpretación y eso se llama hermenéutica y puedes aplicarlos de forma excelente al texto. Eso se llama exégesis, no Jesús nuestro Salvador, sino Gesis. Es otra palabra y puedes emplear eso y hacer todo bien. Pero si el corazón que está en el estudio no está donde debería estar, entonces hay un problema. Así que lo primero en lo que nos centramos es en tener el corazón correcto cuando estudiamos. Y la forma en que intenté explicar qué significa tener el corazón correcto cuando acude a la palabra de Dios es que hice esta pregunta. Es una pregunta que podrías hacerte cada vez que abres tu Biblia para leer o estudiar. Y la pregunta es esta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Mi Biblia está abierta y sobre todo necesito tener una respuesta a la pregunta ¿por qué estoy aquí? Y te di una respuesta en 4 partes. ¿Recuerdas? Seguro que puedes inventar 4 más o 4 mejores. Pero la respuesta a esa pregunta es que llego a la palabra de Dios porque estoy centrado en Dios. Esa era la número 1. Número 2. Acudo a la palabra de Dios porque me preocupa el pecado. Me preocupa mi pecado. La tercera razón por la que acudo a la Biblia cuando la tengo abierta es porque estoy consumido por el Evangelio. Y luego, en cuarto lugar, estoy decidido a la obediencia. Bien. Y de hecho, puedes girar eso en una oración. Imagina que te arrastras fuera de la cama o simplemente acuestas a los niños para una siesta y tienes una ventana estrecha para acercarte a Dios en su palabra. Puedes convertir esas 4 cosas en una especie de oración. Quiero decir, tan simple como esto. Esto es lo que pasa por mi cabeza. Dios, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque quiero reunirme con el Dios de la palabra, en la palabra de Dios. No quiero echarte de menos, Dios. Y lo que me haría echarte de menos es que mi pecado me aleje de ti. Mi pecado rompe nuestra comunión y necesito ver mi pecado como tu palabra describe el pecado. Así que necesito eso y necesito ver el Evangelio. Necesito ver tu corazón, Salvador, para mí otra vez en el Evangelio. Que enviaría a tu Hijo a la cruz y Él pagaría el precio por mí y estoy decidido a obedecer. Necesito obedecerte mejor. Quiero que mi amor por tu Hijo se traduzca en obediencia. Así que, por eso estoy aquí. ¿Podrías hacer que esto sea todo lo posible? Amén. Lee tu Biblia. No es una fórmula, es el corazón detrás de ella. Es ese tipo de enfoque hacia la palabra de Dios lo que buscas. Así que todo eso puede y debe ser un compromiso en adoración con Dios mientras abres las Escrituras. Pero lo que quiero ayudarte a pensar esta noche es que eso no es todo lo que tiene que pasar cuando abres tu Biblia. Por importante que sea eso, en realidad hay algo que hace que si haces todo eso y te pierdes esta única cosa, tu tiempo en la palabra no es todo lo que debería ser o podría ser. ¿Y cuál es esa cosa? Es esto, realmente tienes que captar el significado del texto que estás leyendo. Realmente tienes que captar bien el significado.
Bien, tener buenas intenciones pero no captar el significado no es tan bueno como tener buenas intenciones y captar el significado. Necesitas ambas cosas. Así que quiero que te tomes un poco de tiempo y quiero que entiendas la relación entre necesito ser sincero, pero también necesito que el texto sea correcto. Ninguna de esas cosas compite entre sí, no se pelean entre sí, se complementan mutuamente. Y solo quiero desenredar esto un poco sobre la relación entre estas dos cosas. Probablemente lo entenderías y tendría sentido. De hecho, ya que preparo esto, ¿por qué no pasas al capítulo 2 de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 2. Puedo decir esto: ¿de qué sirve captar el significado de un texto, pero no te preocupa estar centrado en Dios? Ni te preocupas por el pecado, ni consumido por el Evangelio, ni por la obediencia. Pero vaya, has acertado el mensaje. Entiendes que eso no tiene sentido, ¿verdad? No quieres eso, pero tú crees que es al revés. ¿Crees que es al revés? Puede ser todo lo correcto que necesitas hacer, pero si te tergiversas lo que dice el texto, tampoco es lo que Dios quiere. ¿Lo entiendes? ¿Recuerdas la iglesia en Éfeso, en las cartas de Jesús a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3? Recuerda esto, mira el versículo 2. Jesús dice a la iglesia en Éfeso: conozco tus obras, tu esfuerzo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y pones a prueba a quienes se llaman apóstoles y no lo son. Y los encontraste falsos y tenés perseverancia y habéis soportado por mi nombre y tampoco se han cansado. Esta era una iglesia que tenía razón y trabajaron duro y durante mucho tiempo para tener razón. Podían señalar que estaba mal y tenían el significado correcto. Pero, ¿qué tiene Jesús en su contra? ¿Qué dice? Verso 4: has dejado tu primer amor. Así que puedes tener razón teológicamente, puedes tener razón bíblicamente, filosóficamente puedes tener razón. Puedes tener razón en el significado del texto, pero si tu corazón está lejos de Cristo, eso es un problema, ¿no? Lo entendemos, ¿verdad? Tú lo crees al revés, pero en realidad hay una carencia si eres centrado en Dios, preocupado por el pecado, consumido por el Evangelio, determinado por la obediencia, pero, pero no te importa si entiendes o no lo que realmente dice el texto. Funciona en ambos sentidos. ¿Crees que algo se pierde si eso ocurre mientras lees o estudias? Entonces, quiero que te esfuerces mucho por ambas cosas. De nuevo, no compiten entre sí y nunca te ves obligado cuando abres tu Biblia a elegir una excluyendo a la otra. Nunca estás en ese lugar. Dios nunca te pondrá en un lugar donde tengas que elegir. O tengo que ser sincero en mi corazón y equivocarme en el significado, o tengo que acertar y mi corazón puede estar lejos de Cristo. Nunca estás en esa situación. Ahora puede que te pongas en esa posición de vez en cuando, pero Dios nunca te pondrá en esa posición. No quiere que lo hagas. Así que el objetivo es el acercarte a la palabra de Dios, que aspires a ambas cosas. Querer ambas cosas es una buena interacción con las escrituras, con Dios en su texto, cuando tienes el corazón en el lugar correcto y también honras el significado que Él tiene en el texto. Bien, ¿tiene sentido? ¿Entiendes lo que te digo? Déjame darte un ejemplo. Ve al capítulo 18 de Hechos. Voy a mostrarte el ejemplo de Apolos. ¿Lo recuerdas a él? El fiel sirviente llamado Apolos. Curiosamente, esto también ocurre en Éfeso, cuando Pablo, justo antes de que Pablo llegue a su tercer viaje misionero, Hechos 18, versículo 24. ¿Recuerdas la historia? Apolos está sirviendo y habla en Éfeso, y Priscila y Aquila están ahí. Esos son dos compañeros de Pablo que están en Hechos capítulo 18, servían con Pablo en Corinto en su segundo viaje misionero, y están escuchando a Apolos hablar y dicen: uy, no sabe todo lo que necesita saber. No, representa las cosas completamente. ¿Recuerdas eso? Mira el versículo 24. Ahora un judío llamado Apolos, de nacimiento alejandrino, un hombre elocuente, llegó a Éfeso y era poderoso en las escrituras.
Este hombre había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con precisión las cosas relacionadas con Jesús. Pero fíjate en esto, ya que solo conocía el bautismo de Juan, y empezó a hablar con valentía en la sinagoga solo con lo que sabía. Pero cuando Priscila y Aquila le oyeron, lo apartaron y le explicaron el camino de Dios con mayor precisión. Eso es interesante. Era un buen hombre que tenía el carácter adecuado ante las escrituras, incluso era poderoso en esas escrituras, pero no tenía todo el significado que necesitaba. Así que se dice que era elocuente. Versículo 24, eso significa que era un hombre culto. Era un hombre culto, era poderoso en las escrituras, eso significa que era fuerte o poderoso. Era competente en su capacidad para exponer su caso, había sido instruido, versículo 25, eso significaba que era un hombre que podía enseñar. Es algo bueno para estar ante la palabra de Dios. Recibió instrucciones, era ferviente de espíritu, versículo 25. Eso significa que sentía las cosas en las que creía y estaba impulsado. Se podía ver, hablaba y enseñaba con precisión las cosas relacionadas con Jesús. Prestó mucha atención a lo que habían enseñado. Se puso barreras de seguridad y se mantuvo preciso con lo que sabía. Pero la limitación está en el versículo 25. Conociendo solo el bautismo de Juan. Así que, donde quiera que estuviera, si era en Alejandría, o quizás había estado pasando por la tierra prometida en algún momento durante el ministerio de Jesús, y todo lo que sabía era que Juan le había bautizado, pero no entendía ni sabía nada más de lo que había pasado con Jesús. Eso era todo lo que sabía y era fiel a ello, y con eso incluso se pronuncia con valentía. Quiero decir, no tenía miedo de hablar de lo que sabía, no tenía ni idea de lo que no sabía, pero era tan honorable en tantos niveles, era ejemplar en cuanto a la postura de su corazón ante la palabra, pero Dios había planeado significados que ya no salían de él. ¿Y qué hicieron Priscila y Aquila? Esperaron a que terminara, se lo llevaron aparte, ha sido muy amable. No lo hicieron delante de los demás y le instruyeron con más cuidado. Le explicaron el camino de Dios con mayor precisión. No le avergonzaron públicamente por su limitada comprensión. Y entonces, ¿cuál era el sentido? ¿Cuál fue el resultado? Mira el versículo 27. Y cuando quiso cruzar a Acaya, eso es de vuelta a Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos para darle la bienvenida. Y cuando llegó, ayudó a muchos a quienes creyeron por gracia, pues refutó poderosamente a los judíos en público, demostrando con las escrituras que Jesús es el Cristo. Era un sirviente que ya era el tipo adecuado de persona antes de las escrituras, y a quien manejaba con precisión lo que sabía, pero tenía lagunas en su conocimiento, y solo se volvió más útil cuando entendió más bien lo que realmente decían los textos. ¿Para qué? La cuestión es siempre ser Apolos. Sé como él. A Apolo le faltaba comprender mucho más porque las escrituras del Nuevo Testamento aún no estaban completamente escritas y había todo tipo de gente así. Y Lucas realmente documenta una y otra vez que siguen encontrándose con gente que conoce a algunos. Son adoradores de Jehová en el Antiguo Testamento, pero ni siquiera han oído hablar de Cristo todavía. Y eso ocurrió durante todas esas décadas mientras el Evangelio se expandía por el Mediterráneo. Y tenía buenas intenciones, pero no sabía todo lo que necesitaba hacer. Ahora tú y yo tenemos cosas que tenemos que seguir aprendiendo, pero no por la misma razón que él tenía alguna falta de conocimiento. Tenemos falta de conocimiento en lo que sabemos porque a veces leemos pasajes y pensamos no sé qué dice eso y así seguimos adelante. Y Apolo estaba en una situación similar y no estaba bien en la mente de Priscila y Aquila dejarle así. No dijeron, bendito sea su corazón, es sincero por lo menos. Qué encantador, ¿verdad? Dejemos que se dé la vuelta hacia la derecha,
No lo hicieron. Tenía que saber la verdad. Y tú también, y yo también. Vamos a tener falta de conocimiento en nuestra comprensión el resto de nuestras vidas. Te diré que estar en Cristo durante 40 años, ser pastor durante 25 y dirigir misiones durante 5 años, hay pasajes que encuentro y los miro y pienso, todavía no sé qué significa eso. Tengo que llegar a ese pasaje algún día. Eso lo he estudiado de verdad. Vas a tener este tipo de falta de comprensión y conocimiento. Puedes leer un pasaje y pensar que sabes lo que significa encontrarte con él la próxima vez y pensar, no tengo ni idea de lo que significa. Y lo que quiero que sientas es que eso es lo que buscas con el corazón adecuado. Así que no te conformes con ser una mujer realmente humilde, piadosa y dócil ante las escrituras. No, tómalo, también necesitas tener el significado correcto. Y lo que quiero hacer es ilustrar eso para ti en varios niveles. Imagínate esto, imagínate que das instrucciones muy específicas a tu hijo para que lo lleve al colegio y que transmita esa información al profesor. Ok, Johnny, tienes que comunicarte 1, 2 y 3, ¿entiendes? Díselo a mamá. Ok, 1, 2, 3. Bien, lo entiendes, ¿verdad? Está bien que tu hijo llegue al colegio y tergiverse lo que has dicho. ¿Estás satisfecho? Pero tu hijo te quiere. El pequeño Johnny te quiere, pero no te representó. Mira, tú le llevas eso, ¿está bien? ¿No? Es mejor que te quiera, pero la cuestión es que importa cuando la gente no entiende tu significado y se malinterpreta. Eso no es lo mejor que podría ser, ¿verdad? Así que quieres ambos. Quieres que tu hijo te quiera, quieres que tu hijo te quiera y que te represente tus palabras con precisión. Así es como funciona el lenguaje. Ok, así que una de las cosas que voy a hacer esta noche es seguir insistiendo en cómo funciona ese lenguaje, ¿ok? Así es como funciona. Nos comunicamos para ser comprendidos. Bien, hablaremos de esto. Voy a insistir un poco en esto, así que necesitas tener el corazón correcto. Quiero que lo sientas. Tengo que tener el corazón correcto ante la palabra de Dios y luego asegurarme de captar el significado correcto. Bien. Ahora, al comenzar a darte un par de los primeros puntos del estudio bíblico, lo que quieres hacer, te voy a dar una disciplina general que los rige todo. Ok, y puede que te sorprenda, pero aquí está lo principal que debes tener en cuenta al estudiar la Biblia y realmente vas a empezar a aplicar y poner en práctica pasos para estudiar la Biblia. Es esto, ok. Es autocontrol. Al acercarte a la Biblia y estudiar la palabra de Dios necesitas tener autocontrol. ¿Quieres manejar bien la palabra de Dios? Tienes que controlarte con tus palabras. ¿Quieres captar su significado en un texto? Entonces tienes que controlarte. ¿Quieres que su significado simplemente salga de la página para que lo entiendas? Por cierto, eso se llama exégesis. Significa liderar hacia afuera. ¿Quieres que el significado de sus palabras salga de la página para ti en esas palabras? ¿Quieres eso? Entonces tendrás que controlarte, porque si no te controlas y si yo no me controlo, lo que hacemos es lo contrario. Hacemos lo que se llama eisegesis. Voy a llevar el texto, mis palabras, ideas o algo más que he oído a otra voz que yo he oído o alguna otra opinión y voy a poner eso en las palabras de Dios. Y por eso hace falta autocontrol. Si tienes todas las reglas correctas que se te ocurren, pero no te controlas, tu estudio bíblico no va a salir bien y el significado no va a salir de la página ante ti. Y lo único que hacemos cuando hacemos eso en nuestro estudio bíblico es hacer exactamente lo que esperamos que hagan los demás cuando hablamos todo el día. Así es como funciona el lenguaje. Cuando hablas con tus hijos, ¿esperas que tu hijo se controle con tus palabras? Por favor, no digas más de lo que he dicho y por favor no digas menos de lo que he dicho. ¿Esperas que los demás se controlen con tus palabras o pueden hacer cualquier cosa con tus palabras y representarlos como quieran? ¿Entiendes? Quiero decir, así de simple es en realidad el lenguaje.
Haces buena hermenéutica todos los días y lo único que quiero es señalártelo. Está pasando todo el día. Lo que necesitamos hacer es extender la misma cortesía a Dios en sus palabras que esperamos al hablar todo el día y comunicarnos todo el día. Así que tenemos que controlarnos cuando estudiamos. ¿Quieres hablar con tus compañeros de piso? ¿Quieres hablar con tu pareja? ¿Quieres hablar con tus empleados? ¿Qué quieres que hagan tus empleados con tu palabra como jefe? ¿Qué quieres que haga tu empleador cuando hablas con tus palabras? ¿Cómo quieres que tu empleador represente tus palabras? Así que cuando leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, hay infinitas tentaciones de oír realmente de sus palabras y de lo que dice y permitir que otras voces nos influyan sobre lo que creemos que dice y lo que creemos que significa. Bien, ¿qué prefieres que hiciera con tus palabras una vez que te has comunicado? ¿Quieres que respeten lo que has dicho? ¿O está bien si hacen otra cosa con tus palabras? ¿Ves cómo me siente? ¿Ves cómo se siente eso? ¿Cuánto más Dios y sus palabras? ¿Entiendes? Tú y yo, quiero decir, somos comunicadores imperfectos y oyentes imperfectos y esperamos eso el uno del otro. Y mucho más de Dios, que no es un comunicador imperfecto. Dios no tiene defectos, nunca ha tenido dificultades para expresar sus ideas. Nunca ha luchado ni cuestionado la forma en que dijo algo en su palabra, pensando, ay no, probablemente debería haberlo dicho de otra manera. Nunca ha sido así. Así que, cuanto más no diría, gracias por venir a mi palabra. Ahora, contrólate con mis palabras. Contrólate, ¿entiendes? Esto no es un juguete. No podemos hacer lo que queramos con sus palabras. Una de las cosas más peligrosas que puede pasar es cuando la gente está sentada en un estudio y empieza a ir así. Bueno, eso es lo que significa para mí y esto es lo que significa para mí. Y al poco hablas de un pasaje, pero tienes gente por todas partes. ¿Qué está pasando? Y Dios en ese momento diría igual que tú, si alguien hiciera eso con tus palabras, dirías, espera, ¿puedes controlarte? Esto es a lo que me refería. Así que abre tu Biblia. Estás a punto de leer o estudiar mientras abres tu Biblia, ¿verdad? Por las mañanas, cuando sea. ¿Qué deberías tener en mente? Debería ser algo así. Oh Dios, ayúdame a controlarme con tus palabras. No me equivoque. Mira Jeremías 23. Esta es una buena ilustración. Jeremías 23, versículo 29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? El fuego requiere autocontrol. ¿Qué pasa cuando le das fuego a un niño? Alguien que no tiene autocontrol, ese fuego empieza a ir a sitios donde no debería, ¿verdad? ¿No es mi palabra como fuego? Declara Jehová. Y entonces dice, y como un martillo que rompe una roca. ¿Qué pasa cuando le das un martillo a un niño pequeño? Las cosas no van bien, no tienen autocontrol, no tienen conocimiento sobre bueno. Debería tener cuidado con esto. Así que las cosas se vuelven realmente peligrosas cuando no hay autocontrol con cosas como el fuego y un martillo. Y Dios dice que su palabra es eso. ¿Qué dice en Hebreos 4, versículo 12? La palabra de Dios es activa y viva, que es más cortante que una espada de doble filo. ¿Qué pasa cuando le das una espada a un niño que no tiene autocontrol? ¿Entiendes a dónde vamos a llegar? Así que el daño se puede hacer con la palabra de Dios si no hay autocontrol. Entonces, cuando abres tu Biblia, ¿qué tienes en mente? Son muchas cosas. Quiero tener el corazón correcto ante Dios. Ok, quiero eso. Y quiero entender que tengo que encontrar el significado correcto. Y para hacer eso y aferrarme a estas dos cosas, tengo que controlarme. Cuando llego a la Biblia. Muy bien, ahora les voy a dar en esta noche los dos primeros cómo. Pero antes de eso, si tienen alguna pregunta, comentario o algo sobre lo que hemos hablado, puedes hacerlo si lo necesitas y quieres.
¿Alguna opinión al respecto? Y si no, está bien. Ok, déjenme darles el primer paso. Ok, el primer paso. ¿Qué hace un creyente que tiene autocontrol para manejar la palabra de Dios con precisión? Número 1, ora. Tú oras. Y oras precisamente por las cosas, actitudes y posturas de las que hemos estado hablando, ¿verdad? ¿Cuándo no deberías orar mientras abres la palabra de Dios? Esa sería otra forma de verlo. Siempre quieres estar orando. Deberías orar antes de estudiar. Deberías orar mientras estudias y lees. Y deberías orar cuando terminas. Ahora mismo estás en Jeremías. Probablemente se note ahí. Ve a Jeremías 24, versículo 6. Déjame darte un ejemplo de lo que hago cuando leo. Cuando lees, deberías hacerlo, te animaría a pensar en moverte dentro y fuera de la lectura y la oración, como ir y venir todo el tiempo. Déjame darte un ejemplo. Jeremías 24, versículo 6, Dios dice, porque pondré mis ojos en ellos para siempre. Ok, haremos buena hermenéutica aquí. Y el ellos es Israel. Y al mirar eso, pienso, oh, Dios es algo tan amable que seas así con un pueblo tan rebelde que se ha alejado de ti y ha desperdiciado toda su relación. Pero dices que pondrás tus ojos en ellos para siempre. Eres tan misericordioso. Así que lees y luego puedes hablar con Dios sobre lo que acabas de leer. Y los volveré a esta tierra y los levantaré y no los derribaré. Puedes hablar con Dios sobre lo que piensas al respecto. Dios, eres increíble que seas así, porque todo lo que has hecho es derribarlos en Jeremías, y ahora vas a empezar a reconstruirlos algún día. Versículo 7. Les daré un corazón para conocerme. Dios, ¿eso hiciste por mí? Me dice un corazón para conocerte. ¿Qué clase de Dios es ese? Puedes entrar y salir de orar, leer y orar y leer. Si haces eso, hablas con Dios sobre lo que lees, estarás mucho más cerca de captar su significado que si no lo haces. Bien, así que alguien podría acercarse a ti mientras lees y tú estudiando y podría decirte, ¿estás leyendo o orando? Y tú deberías decir, sí, estoy haciendo ambas cosas. Bien, escribe el Salmo 119, versículos 18. ¿Qué podrías orar? ¿Sabes lo que dice eso? Abre los ojos para qué, para poder verte, contemplar cosas maravillosas de tu ley. Es algo genial para orar. Orar al abrir tu Biblia, abre mis ojos para que contemple las maravillas en tu palabra. Así que la oración es una realidad, una forma de expresar todo el corazón correcto mientras hablas, mientras lees tu Biblia. Solo entra y sale de la oración. Ok, eso es lo primero. Haz eso. Número 2. Y este será el único que lo hará. Llegaremos a esta noche. Así que ¿estás lista? Número 2. Esto es lo que deberías hacer. Ven a la Biblia y deberías decirte esto. Espero un significado claro y único. Espero un significado claro y único. Así que incluso podrías decirle a Dios al mirar tu palabra, lo que espero de ti, el comunicador impecable, es que espero claridad y espero un solo significado. Frase por frase, versículo por versículo, eso espero. Bien, déjame darte un ejemplo. ¿Te preocupa algún problema de salud? Así que llamas al médico, pides cita y vas. El médico finalmente entra en la habitación y dice, dime, ¿qué está pasando? Como comunicador, incluso uno imperfecto, comunicas para no ser comprendido. Eso es un momento importante. El doctor entra y dice, dime, ¿qué está pasando? ¿Alguna vez se comunican de forma que cuando él sale de la habitación y va a hablar con una enfermera y dice, no tengo ni idea de lo que acaba de decir? ¿Quién hace eso? Nadie hace eso porque entendemos de nuevo cómo funciona el lenguaje. Tenemos ideas que están ocultas en nuestra mente y que nadie puede ver.
y la forma en que Dios nos creó a su imagen es que seríamos capaces de formar palabras, hablarlas, reunirlas en frases y oraciones y cosas así, y lo decimos y sin siquiera pensar el oyente dice, lo entiendo, entiendo. Esperamos que cuando hablamos, quienes escuchan encuentren claridad incluso cuando somos defectuosos como comunicadores. Así que nunca nos comunicamos para confundir a la gente. Tu intención con tus palabras no es ser poco clara, sino tu intención actual vale. Tú eres el autor y tienes la intención de algo. Tu intención es ser claro. Así que lo que intento hacer es decir, mira, esto es lo que vivimos así todo el tiempo. Estás contando con esto todo el día. Vas y pides comida para comer. ¿Qué quieres que diga la camarera al chef cuando vuelva a la cocina? Sé exactamente lo que quiero porque habló conmigo y lo conseguí, ¿verdad? Así es como funciona el lenguaje de esta manera. Bueno, ¿y qué me dices de esta forma del que es perfecto en su comunicación con nosotros? Entonces, tu cónyuge, tus hijos, ¿alguna vez les comunicas a propósito para que se vayan confundidos? Incluso cuando mira, a veces lo hacemos a propósito. No queremos, tenemos razón, somos tercos, ¿verdad? Y aun cuando hacemos eso, somos claros. Claramente no quiero que entiendas lo que estoy pensando ahora mismo. Vete. Incluso cuando hacemos eso, estamos claros, aunque quizá no lo entiendan. Así que desde comunicaciones aparentemente menores e insignificantes hasta la información realmente crítica como las llamadas al 112, nuestra sociedad, los seres humanos saben que cuando alguien dice, después de que digas el 112, ¿cómo puedo ayudarte? Esperan que entiendan lo que escuchan porque nosotros esperamos ser claros cuando hablamos. Así es como funciona el lenguaje. Es la forma en que Dios lo hizo. Si somos imperfectos, hablantes y oyentes, podemos malinterpretar lo que dicen los demás, pero usas el lenguaje y las palabras para comunicar un mensaje claro. Así que quiero que entiendas que usas las palabras para comunicarte con claridad. Tú sí, contamos con eso todos los días. También pretendemos comunicar un significado a la vez a partir de un conjunto de palabras. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una llamada al 911 y la persona se refería a dos direcciones igualmente válidas desde una misma dirección? Es ridículo, no tiene sentido, porque una dirección es una dirección, lo entendemos. Bueno, cuando nos comunicamos, ¿cuándo es que alguna vez con el mismo conjunto de palabras queremos decir dos significados igualmente válidos al mismo tiempo? Cuando nos comunicamos así, no nos comunicamos así como autores, no creemos que el lenguaje funcione realmente así. Ni siquiera tenemos que aprender que el lenguaje funciona así. Simplemente sabemos que funciona así porque forma parte de la imagen de Dios que hay en nosotros. Cuando comunicarías a tu pareja en una frase y querrías que se marchara pensando que ahora mismo hay dos opciones igualmente válidas. Mi mujer está felizmente contenta y está absolutamente decepcionada conmigo. No hay forma de que eso funcione. El lenguaje simplemente no funciona así. Eso no se hace con tus hijos. No comunicas a tus hijos que están en su puerta y quieres que se alejen de tu comunicación cuando dicen, ok, ¿qué quiere? ¿Que limpie mi habitación o no? Por esa frase. Sabemos que no funciona así. Así que cuando usamos palabras como autores y receptores, esperamos dos cosas: claridad y un significado. Si lo hacemos, así es como funcionan las palabras, así es como funciona el lenguaje. Solo funciona así. Así que el lenguaje, las palabras y la comunicación son en realidad dones de Dios que nos permiten hacer que ideas invisibles en nuestra cabeza sean claras, no confusas, y un solo significado, no dos, no múltiples significados.
La razón por la que creo que es tan importante si quiere entender, incluso tener esa conversación que estamos teniendo, es porque realmente vivimos en una época postmoderna. Si no sabes qué es el postmodernismo, es simplemente el enorme ataque a la verdad. No existe ningún estándar justo de verdad en ningún sitio. Es mi verdad y mi verdad choca con la tuya. Y realmente no importa porque es mi verdad. Y ahora lo que es postmoderno es el deconstructismo. No puedo saber lo que dice la gente. En realidad las palabras no tienen ningún significado. La gente realmente se pone delante de ti y te dice que el lenguaje se ha descompuesto y que has perdido de vista todo lo que querías decir una vez que sale de tu boca. Creen eso para todos, excepto para lo que están diciendo en ese momento, porque quieren que entiendas lo que acaban de decir. Somos absolutamente hipócritas con el lenguaje, porque alguien con lenguaje y palabras me dice que las palabras no importan, pero quieren que sepa que sus palabras importan. ¿Entiendes? Lo es. Así que realmente tenemos que tenerla. Tus hijos están siendo criados en esto. Tus hijos van a la escuela y les dicen que la Constitución es un documento vivo y respirante. ¿Y qué van a decir? Y todo el mundo les dirá a tus hijos que no puedes fiarte de lo que digan los demás. Una vez que tus palabras salen de tu boca, ya no son tuyas. Y la gente simplemente, los oyentes, hacen lo que hacen. Existía toda una teoría llamada teoría de la respuesta del lector, donde los lectores son quienes deciden lo que dice el autor. No funciona así. La sociedad no funciona así, pero quieren que sepas, que pienses que pueden hacerte eso, pero no quieren que tengas la respuesta del lector a lo que dicen. Así que quiero asegurarme de que recibas esto y luego veremos cuánto más es cierto con las palabras de Dios. Así que el lenguaje, las palabras y la comunicación son dones de Él para comunicar dos cosas al mismo tiempo. Claridad, estoy siendo clara y comunico un solo significado. Así que cuando llegas a la palabra de Dios, dices, Señor, espero, estoy seguro. No tengo ninguna duda de que hay claridad en esta página. Y no tengo ninguna duda de que solo hay un significado dado una sola vez. Bien, hoy hay que tener ese tipo de esperanza, porque todos nos comunicamos para ser comprendidos y todos comunicamos para tener un solo significado. Y Dios, ¿cuánto más es Él así? Bien, cada versículo que Dios tiene en su página no es una opción de opción múltiple sobre lo que quiere decir. No lo es, porque tus palabras no son opciones de opción múltiple en cuanto a lo que significan. El lenguaje simplemente no funciona ahí, ni siquiera para personas con defectos. Pero cuanto más para Dios no es de opción múltiple. Así que la Biblia puede entenderse porque Dios quiso que se entendiera, igual que tú comunicas para ser comprendido. Ahora déjame darte un par de versículos. Vamos a Isaías 45 y mira lo que dice Dios sobre la forma en que habla. Isaías 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Así que no hay nadie como este Dios. Y luego fíjate en esto, en el versículo 19. No he hablado en secreto, no he hablado en una tierra oscura. No dije a la semilla de Jacob, eso es Israel, búscame en un lugar sin forma. Yo Jehová hablo rectitud, declarando cosas que son rectas. Así que Dios no habla en secreto. Sus palabras que ha dado no son como, vaya, no las encuentro. No sé qué son. No, Él habla con claridad. Las cosas en secreto no están claras. Y Él dice, no he hablado así. Dice, no he hablado abiertamente, pero dice, he hablado de rectitud. Así que para que Dios hable con claridad es justicia.
Él considera que hablar con claridad y ser entendido es rectitud. Cuanto más de lo que tenemos que hacer bien. Y Dios esperaba que los hijos de Jacob le entendieran porque sus palabras no estaban ocultas para ellos en secreto. Porque entonces las palabras serían confusas. No sé a qué se refiere, no lo veo. Así que esto es a lo que me refiero. Cuando llegas a la Biblia, puedes esperar claridad porque Dios no habló en secreto. ¿Lo entiendes? Muy bien. ¿Qué te parece esto? La Biblia no es una comunicación de espía. No necesitas un anillo decodificador para entender lo que dijo. ¿Sabes? En la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían una máquina enigmática, la máquina Enigma, ¿verdad? Donde mezclaba todas las comunicaciones. Y la única forma de entenderlo es si hubiera otra máquina Enigma que tuviera en otro lugar y la pasaras por ella y la decodificara. Esto no es la Biblia. No dejes que nadie te diga que lo es. No es la Biblia. Así no funciona la Biblia. No es un código para el que necesites un anillo decodificador. Dios dice, no hablé en secreto, sino que hablé de justicia. Bien, déjame darte otro. Ve a Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, versículo 29. Una de las cosas que al girar ahí, una de las cosas que quiero ayudarte a pensar es si alguna vez has pensado, vaya a estudiar la Biblia, observar lo que hace un pastor, ver lo que hace la gente cuando enseña y escuchar a mis predicadores favoritos a los que escucho. Yo simplemente nunca podría hacer eso. Eso es tan complejo. Es que es muy difícil. Bueno, escucha, hace falta mucho trabajo. Hablaremos de eso. Pero lo que quiero hacer es desmitificar para ustedes el estudio bíblico. En realidad es mucho más intuitivo de lo que crees. Ya lo haces cada día con tus propias palabras y las de los demás. Los tomas literalmente lo que significa, a menos de que entiendas en el contexto que eso es una hipérbole. Usas esto todo el tiempo. Solo es cuestión de desmitificar que no hay algo secreto que debas hacer con la Biblia. Mira Deuteronomio 29, versículo 29. Esto es lo que dice Dios. Las cosas secretas permanecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, ¿quiénes son los nosotros y los nosotros ahí? ¿Somos tú y yo? ¿Quién es el público original? Es Israel. Así que es Israel. Es el pueblo de Dios, Israel. Así que primero, eso es lo que significa y a eso está atado. ¿Eso significa que hay implicaciones para nosotros? Absolutamente. Pero yo no estaba ahí. No estaba en las llanuras de Moab, justo a las afueras, al otro lado del río Jordán, en 1405 a.C. ¿Verdad? Pero él dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová. Que tengamos la Biblia no significa que Dios revelará toda su mente. Todavía hay cosas secretas para Dios que no reveló, pero las cosas que se revelan son las cosas que Él dice. No hablé en secreto, se revelan estos. Así que no está ocultando las palabras. Por tanto, no oculta su significado. Está aquí mismo. Así que cuando llegas a la Biblia puedes esperar claridad porque no oculta nada ni habla en clave. Habla con palabras que entendemos y las usamos todo el día. Mira las cosas de las que acabo de hablarte. ¿No has tenido que enseñarles a tus hijos mientras aprendían a hablar? ¿No tenías que enseñarles? No. En realidad, solo puedes querer decir una cosa a la vez cuando hablas. Ni siquiera tienes que enseñarles eso. Simplemente saben que de esa forma, simplemente saben que esto forma parte de nuestra fibra y de nuestro ser, de quienes somos. Dios habla claramente. Ahora fíjate en esto. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Así que lo que Dios reveló a Israel fue tan claro y tan accesible que los padres podían entenderlo y la siguiente generación también.
y hasta qué punto podían entender sus palabras, cómo termina el versículo, para que podamos, ¿qué? Así que la obedecemos para poder cumplir todas las palabras de esta ley. Así que Dios está diciendo, mi palabra es tan clara, tan revelada, que es para varias generaciones. Y está tan revelada que realmente puedes obedecerla. Así de claro es. Eso es lo que buscas en tu crianza. Eso es lo que buscas como empleador con tus empleados. ¿Quieres dejar claro que puedan marcharse y hacer lo que tú dices? Bueno, es lo que Dios ha hecho. Así que cuando llegas a la Biblia puedes esperar que haya claridad en la palabra de Dios, porque Él no tartamudea cuando habla y no está usando un rompecabezas para comunicarse contigo. No intenta ocultar su significado, pero habla muy claro. Puedes esperar claridad y puedes esperar un solo significado. Eso significa que es fácil captar el significado. Vea 2 de Pedro capítulo 3. Sigue requiriendo trabajo. Pero ¿por qué requiere trabajo? Hace falta trabajo porque Dios nos habló con mucha claridad. ¿Dónde está el obstáculo? ¿Es por parte del autor? ¿Está de nuestro lado? Mira lo que dice Pedro. Me encanta esto. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Y considera la paciencia de nuestro Señor como salvación, así como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le dio, nos escribió a nosotros. Está hablando de las cartas de Pablo, así que Pedro es consciente de las cartas de Pablo. Así como en todas sus cartas que en ellas habla de estas cosas de las que Pedro ha estado hablando, en las que hay algunas cosas que difíciles de qué. Espera un momento. Eso es el apóstol Pedro hablando de lo que el apóstol Pablo ha escrito en sus cartas. Pedro está diciendo, he leído las cartas de Pablo. ¿Sabes qué? En algunas de esas cosas son difíciles de entender. ¿Qué significa eso que Pedro pensó en los escritos de Pablo? Escritura. Pedro sabía que Pablo estaba escribiendo las escrituras. Si Pedro sabía que Pablo estaba escribiendo las escrituras, Pablo sabía que Pablo estaba escribiendo las escrituras. Pablo no escribió cartas y Pedro se le acerca después y le dice, oye, no sé si lo sabes, pero en realidad acabas de escribir las escrituras. Y Pablo responde, no, yo no. Pablo sabía que estaba escribiendo las escrituras. Los apóstoles sabían lo que hacían. Sabían que estaban trayendo más revelación para la iglesia y Pedro lo sabía y vio lo que Pablo escribía y dijo, ya sabes, algunas de esas cosas son difíciles de entender. Ok, ¿cómo se reconcilia eso? ¿Cómo puedes acudir a la Biblia y decir, espero un significado claro y único y al mismo tiempo decir que algunas cosas son difíciles de entender? Dime, ¿cómo reconcilias eso? Vamos a Mateo, el libro de Mateo capítulo 16. Probablemente sea fácil porque te resultará intuitiva, pero déjame darte un ejemplo. Mateo 16, versículo 18. Esta es la sección donde Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos empiezan a responder, y entonces dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, bendito eres Simón, porque la carne y la sangre no te lo revelaron. Eso es interesante, así que esto es una de las cosas que estás orando. No voy a depender de carne y hueso para entender esto. Necesito que, dice él, mi Padre está en los cielos. Necesito su ayuda para entender qué es eso. Otra buena cosa por la que orar. Versículo 18. Esto es lo que quiero que pienses. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un comentarista dice, la roca es en realidad Pedro, y él está en posición de primicia, y la iglesia ha sido construida sobre Pedro, por lo que necesitamos una línea de sucesión de Pedro para que la iglesia continúe. Uno dice,
Eso es lo que significa. Y otro tipo dice, no, no, no. La roca es la confesión de Pedro de que eres el Hijo del Dios viviente, eres el Mesías, y sobre esa confesión rocosa se fundará la iglesia. Eso es lo que significa Jesús. ¿Cuántas veces has mirado los comentarios y comentaristas y dicen, este pasaje significa 1, 2, 3, y luego miras tu siguiente comentario y ese comentarista dice, no, ese pasaje significa X, Y, Z. Y tú eres como, ahora sabiendo lo que he dicho esta noche, de qué hablamos, cómo resuelves este dilema, cómo explicas ese dilema, cómo puedes explicarte eso ahora. Corro a mi seminario. Así que lo que no te pregunto es cuál tiene razón, pero lo que pregunto es cómo explicas que eso ocurra. Revisa el texto, ¿qué? Revisa la palabra, revisa el texto, pero porque un tipo puede decir no, significa eso, y otro dice no, significa eso, si Dios es claro y solo tiene un significado intencionado. ¿Por qué ocurre eso? Aquí tienes tus opciones. O te doy o te estoy mintiendo sobre que Dios es claro y tiene un significado, o que alguien se equivoca. ¿Cuáles son tus opciones? Ambos están equivocados, pero ambos o uno tiene razón y el otro está equivocado, pero ninguno puede ser ¿qué? Correcto. ¿Lo entiendes? Ambas cosas no pueden ser correctas. Siempre que veas eso, tienes que decir tengo confianza. Espero que en la palabra de Dios, porque es un comunicador impecable, tiene claridad y un solo significado. No me importa cuántos comentaristas tengan opiniones diferentes. En tus comentarios técnicos, cuando estudias Hebreos, Romanos, algunos de estos pasajes, estos comentaristas dirán, hay 17 puntos de vista sobre este pasaje y los listan durante 4 o 5 páginas. Sí, lo veo y simplemente pienso, ni siquiera me importa. No quiero saber cuáles son las 17 visualizaciones. Solo quiero saber, quiero pasar más tiempo en lo que dice la palabra de Dios y a veces eso ayuda. No quiero decir que no se pueda ver nada de eso, pero quiero que eso no te moleste cuando estudias tu Biblia, porque Dios no comunica 17 puntos de vista diferentes en un solo conjunto de palabras. El problema no está en el lado de los autores de las Escrituras, el problema está en el lado del lector. Aún no entendemos como deberíamos. Algunas cosas son difíciles de entender y está bien. Así que vamos a luchar, vamos a aprender y nos vamos a equipar para poder estudiar nuestra Biblia y así poder hacer más por nuestra cuenta, confiar menos y decir, bueno, supongo que los hombres buenos no están de acuerdo con este pasaje. Supongo que solo tengo que elegir uno y no sé, quizás no aterriza. No creo que eso sea lo que Dios quiere que hagas. Dios quiere que aterrices, decide lo que pienses, sé humilde, haz lo mejor que puedas. Bien, ¿alguna última pregunta sobre eso? ¿Comentarios o deseo de aclarar? Así que terminamos esta noche y en 2 semanas cubriremos un poco más, ¿ok? Muy bien, entonces oremos. Padre Celestial, gracias por poder hablar esta noche sobre cómo funcionan las palabras y está ocurriendo de forma intuitiva incluso ahora. Señor, te oro deseando que entiendas mis palabras. Quiero ser claro mientras mis amigos se sientan y escuchan. Incluso a mí. Esto simplemente sucede de forma intuitiva. Vamos a hacerlo sin siquiera pensarlo. Gracias por la forma en que has creado el lenguaje. Gracias por cómo las palabras se organizan y comunican significado. Y gracias sobre todo por tu palabra, en lo que nos has comunicado. Gracias por no hablar en secreto ni en oscuridad, sino por revelarnos estas cosas. Señor, estamos tan agradecidos. Ahora, danos valor para llegar a tu palabra con confianza de que estás claro. Y también que vengamos y nos preparemos para que haya cosas difíciles de entender, pero lucharemos, seguiremos trabajando y estudiaremos. Y lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.